Muy buenas amigos y suscriptores del canal Dr. Master. En este día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, el Osmo Mobile 2. ¿Vale la pena en este 2022? Este dispositivo era capaz de brindarnos 15 horas de autonomía, con una carga aproximada de 2.5 horas para poder obtener esa autonomía, una batería de 2600 mAh. Y aparte de eso, los requisitos para su dispositivo era capaz de poder aceptar dispositivos de 58 a 85 milímetros de grosor. Con este peso éramos capaces de poder utilizar celulares en ese tiempo hasta el 8 Plus. Ahora, hoy en día, este dispositivo podemos utilizarlo con equipos hasta el 11. El único inconveniente es que por los requisitos de Bluetooth, lo cual es una tecnología actual en esos dispositivos móviles de 5.0 y este dispositivo Osmo trabaja con Bluetooth 4.0. En la aplicación de JiVo pues no está la actualización integrada para estos dispositivos, por ende puede haber algún tipo de inconveniente para poder utilizarlos. Por ende, para poder utilizar este dispositivo sería solamente al encenderlo utilizarlo con la cámara exterior del dispositivo, o en su efecto también tenemos la opción de poder utilizarlo con un adaptador de cámara de opción. Estos lo podemos conseguir en eBay o Amazon y su precio va a variar dependiendo del dispositivo móvil que vayamos a utilizar, o mejor dicho, disculpen, cámara de acción. En este caso podemos seleccionar la serie de GoPro, la cual están disponibles hasta la Hero Watch, y la cámara directamente de DJI está incluida, la cámara Action 1. Este dispositivo móvil vale la pena en el 2022. Mis consejos: si deseas adquirir este dispositivo por primera vez, no te conviene, por la razón de que, primero, como podrás notar, la portabilidad no es muy conveniente, ya que es un equipo que no se pliega más de lo que está. Por ende, para poder andar con él tendrías que andar con un estuche, el original que trae en la caja, o uno de este mismo tamaño, que ya sería más o menos como un bulto de mano. Más sin embargo, el Osmo Mobile 3 es capaz de brindarte una portabilidad mucho más cómoda, ya que puedes encogerla a tal punto que te lo puedes llevar hasta en un bolsillo del pantalón. Ahora bien, si ya tienes tú este equipo, este carnal, pues no valdría la pena botarlo. Más bien puedes darle un uso extra. Puedes adaptarle, como ya te había mencionado, una cámara de acción, una GoPro o la DJI Action, la cual estos adaptadores varían el precio desde $10 en eBay y Amazon. Puedes adquirirlo, montarlo como si fuese un dispositivo móvil aquí y podrías utilizarlo con tu cámara de acción, y así también podrías sacarle más potencial a la cámara de acción. Pero vuelvo y reitero, si lo vas a adquirir por primera vez no sería conveniente. Además, aunque el precio es asequible, pero tendrías inconvenientes para lo que sería el soporte de estos dispositivos. Además, el inconveniente molesto de que para calibrarlo tendrías que hacerlo manualmente por estas perillas y por la que tenemos aquí en su izquierda. Más sin embargo, ya los dispositivos más modernos como el Osmo Mobile 3 y sus sucesores pues tienen lo que sería una calibración automática que trabaja mediante la misma aplicación. Y vuelvo y te repito, la portabilidad. Por ende, mi recomendación: si tienes este dispositivo, no lo deseches, dale un uso extra y utilízalo con tu cámara de acción, para que así puedas sacarle más provecho y más potencial. Eso era todo por mi parte, mis queridos amigos y suscriptores. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos para una próxima entrega. Esto es Dr. Master y yo soy Joel Valles.